Saludamos al magíster en Ciencias Políticas, Roque García. ¿Cómo andás, Roque? Buen día. ¿Cómo andás, Neri? Buen día. Un saludo grande para vos y para toda la audiencia. Hoy tengo una columna cargada de presente y de futuro, que habla de la justicia uruguaya y de las cosas que están pasando en este momento. Pensé que ibas a hablar de tu nuevo hijito Javier Francisco, como decías, cargada de presente y de futuro. Bueno, podemos hablar de eso, que fíjate que él seguramente se ganó automáticamente el tercer puesto de la Copa América, porque si gana Canadá lo tiene por la madre y si gana Uruguay lo tiene por el padre. Así que él seguramente tiene el tercer puesto asegurado. Tenés razón, ¿no? La familia García, ¿cuál es el apellido de tu señora? Dugá. García Dugá. Bueno, la familia García Dugá va a festejar invariablemente el sábado. Bueno, vamos a un poco una nota más seria, porque hay cosas feas que están pasando en la sociedad uruguaya. Lo que hemos visto es que la justicia, que otrora era una cosa que nos ponía orgullosos a todos los orientales, hoy por hoy está siendo sujeta a muchos cuestionamientos y que son muy duros y que incluso hemos pasado vergüenza y estamos pasando vergüenza en muchos tribunales internacionales. Pero yo voy a ir al punto, voy a empezar la columna diciendo que la tragedia de la educación pública en Uruguay es que una vez que fue conquistada por los enemigos de la democracia, no, pues fue conquistada por los enemigos de la democracia, después generó una generación entera de intelectuales que desprecian al pueblo que les pagó la educación. A eso, que yo llamo la traición de los intelectuales, ahí está la base de todos los males de la sociedad actual. Porque quienes debían defender al pueblo lo terminan despreciando. Y ahora, claro, el pueblo se empezó a dar cuenta y está empezando a pedirle cuentas en este proceso que no hace más que empezar, digamos. Lo que, resumiendo para los escuchas, la justicia uruguaya era algo que todos nos sentíamos orgullosos y hoy está llena de cuestionamientos a todos los niveles. Lo que ha pasado últimamente, y es un poco la noticia que traigo, es que los abogados del círculo militar han presentado una seria denuncia sobre los temas que sabemos de los militares condenados por delitos cometidos durante la dictadura militar y que está poniendo a la justicia y a la corte en un predicamento muy grande. Y voy a tratar de hacerlo corto, pero la verdad que es muy fácil de entender. Así que si me permitís, arranco con la parte fundamental de la nota. ¿Te parece? Me parece notable. Bien, entonces todos recordamos que hubo una ley de caducidad, que pasó lo que pasó, que hubo una ley de caducidad y que esa fue, refrendada 2 veces por el pueblo. El Frente Amplio llegó al poder diciendo que iba a respetar la ley de caducidad y después se los echó, la derogó. Bueno, hicieron una ley interpretativa que la interpretaba en el sentido contrario, o sea que derogó la ley de caducidad. Pero los abogados de los militares fueron a la Suprema Corte de Justicia y le dijeron: pero esto de derogar una ley que fue votada por el pueblo 2 veces es inconstitucional. Y ahí es donde la Suprema Corte, que estaba en ese momento ya llena de enemigos de la democracia, lamentablemente, dice que está bien ir en contra de la voluntad, y acá viene el guascazo, que está bien ir en contra de la voluntad de los pueblos, y ahí viene el gastazo, porque la Constitución reconoce otros derechos. Y está bien, los reconoce otros derechos y reconoce otros deberes. Habla, es cierto, del derecho internacional y el derecho ius generis y todo ese tipo de cosas que están ahí. Y esa es la trampa que utiliza la Suprema Corte para decir que el Parlamento vaya en contra de lo que decidió el pueblo no es inconstitucional. O sea, la Suprema Corte del momento dice: el pueblo votó una cosa, pero hay otros derechos, que no sabemos cuáles son, que están en algún lado escritos, porque tampoco te lo dice, y que, bueno, en base a eso el Parlamento puede hacer lo que quiere. Lo cual es un disparate, pero lo hacen. Bien, se agarran a esa trampa. Ahora, lo que está pasando es que cuando la Constitución reconoce esos otros derechos, también dice que todos los casos en que se tenga que hablar de esos otros derechos deben ser juzgados por la Suprema Corte de Justicia. Hago un pequeño repaso. El gobierno del Frente Amplio deroga lo que dijo, lo que se había comprometido a respetar, la ley de caducidad, la deroga. Van a la Suprema Corte dice: está bien, usando una trampa legal. La base de esa trampa legal es que hay otros derechos en la Constitución.
Ahora los abogados se presentan y dicen, sí, es cierto, la Constitución reconoce otros derechos, pero dice a título expreso que cuando se hablen de esos otros derechos, lo que se va a discutir lo tiene que resolver la Corte sí o sí. Bien, es decir, si los militares están presos por delitos que están en el sistema jurídico uruguayo no, sino por delitos que están en el sistema del derecho internacional, debería haber sido la Corte la que hubiera visto todas las causas. Y no fueron tribunales normales, como por delitos comunes, que es lo que terminaron siendo. Entonces los abogados dicen, bueno, la Corte está entrando, digamos, la trampa, se pisaron el palito, están siendo presos de su propia teoría jurídica. Ahora esta parte de la columna cierra porque fue fácil de entender, la Corte se hace trampa a sí misma, vienen los abogados, le dicen lo que ustedes están diciendo está mal. Pero somos humanos, o sea que voy a salir del derecho y vamos a hablar a la realidad. La Suprema Corte de Justicia está compuesta por hombres y mujeres que son uruguayos, son intelectuales obviamente. Entonces ha cambiado su formación, porque todos tenemos que recordar que para ser juez de la Suprema Corte se necesitan 2/3 de los votos de la Asamblea, y si no se generan los 2/3, básicamente es el juez más antiguo. Es el juez más antiguo, es el que automáticamente asciende. Es decir, la Suprema Corte va cambiando su composición porque no se puede estar más que 10 años y no se puede tener más de 70 años. O sea, la Corte fue cambiando. Hasta 2016, cuando entra la doctora Elena Martínez, la Corte era totalmente contraria a reinterpretar la caducidad de ninguna manera. En el 2016 cambian la posición. Pero ahora, en el 2022, llegó la doctora Doris Morales Martínez, y no sabemos qué va a pasar. Porque todos los fallos que hemos visto de la Suprema Corte, recordemos son 5, son 3 contra 2. Ahora la doctora Martínez tiene que decidir si lo que decía la Suprema Corte antes estaba bien y seguir sosteniendo la trampa, o si decir que todo lo que se hizo para atrás está mal. No sé si me seguís hasta acá, Neri. Sí, la pregunta del millón es ¿por quién entró la doctora Doris Martínez? Y si esa persona por la cual entró, para que se mantenga el número de 5 de integrantes de la SCJ, votó a favor o en contra de la nueva interpretación de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Votó en contra, y lo que no sabemos es que va a votar la doctora Martínez. No sé, y tampoco voy a juzgar, porque la doctora Martínez, jueza de la Suprema Corte, se le paga para que haga juicios, o sea que los va a hacer. Lo importante es que tiene 2 opciones, o sea, no tiene 3, tiene 2 opciones. O dice, todo lo que se hizo hasta ahora está mal, y ahí caen todos los juicios en los cuales haya intervenido Percivale. Por eso vas a ver que en la prensa hay muchos, sobre todo la diaria, están muy asustados, y Percivale está diciendo no puede ser. O, y la segunda opción es peor, dice, está todo bien, viste como en el fútbol, cuando el juez dice siga. Si está todo bien, le está dando la razón a los abogados que vinieron a Ginebra a decir que lo que está haciendo la justicia uruguaya es un atropello, le está dando la razón a los abogados que fueron ante la Corte Penal Internacional a decir lo que la justicia uruguaya está haciendo es un atropello. Es decir, en ambos casos la justicia uruguaya queda muy mal parada. Porque, y eso es una cosa que la gente a veces no entiende, los tribunales internacionales no juzgan exactamente qué pasó en cada caso cuando juzgan la política jurídica de un país. Voy a tratar de ser con un caso claro. En muchos países musulmanes, al que roba le cortan la mano. Punto. Robó, le cortan la mano. Por ejemplo, en Arabia Saudita. Pero y Arabia Saudita es miembro del Consejo de Derechos Humanos. O sea, hay gente que cree que los derechos humanos es perfectamente dentro de los derechos humanos cortarle la mano a los ladrones. Es así eso. Cada nación se da su reglamentación. Eso es un principio fundamental de la convivencia entre los pueblos. Pero, Neri, esto es muy importante y toda la audiencia, no hay un fiscal para la tribu obeya, no hay un fiscal para los afrodescendientes. Cualquiera que robe en Arabia Saudita, lo agarra un fiscal que le toque, el juez que le toque, y si le dicen que es culpable, le cortan la mano. Es decir, el sistema jurídico de un país musulmán es estricto, pero es sano. En Uruguay lo que tenemos es que torcieron las leyes, traicionaron la voluntad popular, crearon una fiscalía para delitos de lesa humanidad que después dijeron que no se habían cometido,
Y ahora están cayendo presa de su misma trampa. Esto, que es algo que cualquiera lo puede entender y lo puede seguir en la prensa, es solamente una muestra de la traición de los intelectuales. A eso hay que agregarle que ahora Percival y los fiscales están llorando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la gente, porque los políticos en realidad representan a la gente dice peste de ellos. La gente dice peste de los fiscales en Uruguay, la gente dice peste de los jueces en Uruguay, la gente dice peste de los jueces de la Suprema Corte de Uruguay. Algo impensable. Ahora, en vez de decir algo debemos haber hecho mal, dicen, ay, qué horrible, me pegan, voy a que me quede. Bueno, eso es un fiscal, sos un juez. Tenés que ser consciente de que si tomás decisiones en contra de la voluntad popular, la gente te la va a terminar cobrando. Porque eso es lo que está pasando. El profundo estado de deterioro en que están pasando, y a eso sumarle la delincuencia, la educación, un montón de cosas que todos los uruguayos vemos, es porque hay una generación de intelectuales que, habiendo recibido educación pública gratuita que pagó Juan, José y María, cuando llegaron a posiciones de poder, se pasaron por las partes la soberanía del pueblo oriental y pretenden que la gente se los perdone. La gente no se los va a perdonar, porque si fue bueno el dinero de Juan y José y María para que ellos hoy tengan posiciones de prestigio y de poder, tiene que haber sido buena los conceptos jurídicos y morales de Juan, José y María, que en voto secreto, con 2 décadas de diferencia, decidieron perdonar y mirar para adelante. Esa fue mi columna de hoy. Roque, que en los dos pronunciamientos, uno un plebiscito y otro un referéndum, uno del 89 y otro del 2009, más de 3 millones de uruguayos, en la suma de los dos por supuesto, votaron por el mantenimiento de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, y unos pocos legisladores la borraron del mapa, y encima la Suprema Corte avala o intenta avalar un hecho que es indesmentible, que como nunca se debe haber dado en el mundo, porque no debe haber ningún otro país que se diera un hecho similar, 2 pronunciamientos populares mantuvieron las bases de esa ley, ¿no? Ese es el verdadero hecho, y todo lo demás hay que analizarlo desde ese lugar, ¿no? Y eso es cuando vos te das cuenta que hay unos intelectuales que traicionan al pueblo que los dejó donde están, la famosa traición de los intelectuales, hemos perdido a Ferreira, eso explica dónde estamos, eso explica cuando fiscales hacen las cosas que hacen, eso explica en la ley de género, eso explica que hay gente que tiene 60 entradas a la comisaría y no pasa nada, se creen superiores a la gente. Se creen superiores a la gente. Es una élite antidemocrática que está en el poder. Y ahora que la gente se está dando cuenta, porque las cosas son evidentes, cuando la gente se empieza a dar cuenta y los empiezan a escrachar y los empiezan a hacer bullying, en el término que podemos entender todo, ahí se quejan. Bueno, señores, ustedes se lo ganaron. Si la justicia uruguaya tiene el mal prestigio que tiene hoy por hoy, y si tiene abogados serios acusando a la justicia uruguaya de hacer cualquier disparate, es culpa de la justicia uruguaya. Es la Suprema Corte la que tiene que empezar a enmendarse la plana. No pueden quejarse porque la gente no los quiera, porque la gente no los quiere, culpa de que traicionaron a la gente que los puso en ese lugar y que además le pagó la carrera, Neri. Es tristísimo. Escuchando tu análisis, reflexiono lo de siempre, ¿no? Si la justicia no es justa y los políticos básicamente no gobiernan para el pueblo, ¿dónde está la democracia? Digo porque a vos te encanta usar la palabra democracia. Te mando un abrazo, Roque, te despido hasta el viernes que viene. Un abrazo grande, Neri, y un saludo grande a la audiencia. El magíster en ciencia política Roque García, y este brillante análisis de esta realidad que seguramente, me parece, empiezan a cambiar las tornas en lo que han venido definiendo en los últimos tiempos, claramente generando 2 tipos de consecuencias. Una, venganza, eso es indudable, y la otra, enormes beneficios económicos para los que están detrás